Buenas tardes, amados hermanos y amigos. Gracias a Dios por este domingo 2 de agosto, un nuevo mes para alabarle, para exaltarle al Señor con un corazón agradecido por las bondades, por las bendiciones que Él nos da día a día. Gracias por permitirnos estar juntos a través de este medio para exaltarle al Señor. Encomendamos este servicio en sus manos. Que Dios sea hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, y que nosotros podamos dar lo mejor al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria, la honra y el honor. Vamos a orar para empezar este servicio. Amado Dios Todopoderoso, gracias porque este es el día que tú nos permites con gozo venir como cuerpo tuyo a decirte cuánto te amamos. Agradecerte por tu gran amor al enviar a tu Hijo amado Cristo Jesús a que muere en la cruz del Calvario para darnos una nueva vida, una vida abundante, una vida de gozo, una vida de paz, una vida eterna. Aquí estamos, Señor, agradecidos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu protección, por tu cuidado, porque hasta aquí tú nos has traído, Señor. Encomendamos nuestras vidas en tus manos, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestros familiares. Sé tú bendiciéndolos, Padre eterno, y que siempre podamos estar meditando en lo maravilloso de tu amor, de tu palabra, de tus enseñanzas, de tus mandamientos. Ayúdanos a valorar todo lo que tú nos has dado, Señor, a no dar paso atrás, sino a seguir adelante en esa fe depositada en nuestros corazones. Gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias porque tú nos has llamado, Señor. Y aquí estamos esta tarde para alabarte en espíritu y en verdad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Les invito a leer la palabra de Dios en esta tarde, en el Salmo 96. La palabra del Señor dice a cada uno de nuestros corazones. El salmista nos está animando a alabarle al Señor por medio de cánticos, por medio de la oración, por medio de lo que le damos al Señor, las ofrendas, el tiempo, la disposición de poderle darle lo mejor de lo mejor. Así que la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid tu nombre, anunciad de día a día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó, el mundo no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrese los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová, que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Dispongamos ahora nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro cuerpo para alabar y exaltarle a nuestro Padre de amor. En el día de hoy venimos con un corazón agradecido a decirle a nuestro Padre Celestial que le amamos. Por ese gran amor que Él nos ha demostrado, es la razón de nuestra felicidad. La vemos juntos. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz.
sencillez. A ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz, para decir con todo mi corazón: te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Seguimos adorando a Jesús, que es la esperanza, la vida, la salvación y nuestra alegría. Alabemos juntos. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Glorioso Salvador, Rey de los cielos. Glorioso Salvador,
Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos sus fuerzas y majestad. Enteras alaben su nombre en el día de hoy, que lo hagamos de corazón, con un corazón alegre. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos su gloria nos llenará y veremos tus fuerzas y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos su gloria nos llenará y veremos su fuerza y majestad. Buenas tardes, hermanos de la IBL. La palabra de Dios dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta tarde vamos a pedirle al Señor, a interceder ante el Señor, para que Él ponga en cada uno de nosotros la fortaleza y el deseo inmenso de estar siempre cogidos de su mano, para que podamos darnos cuenta del enorme sacrificio que Dios hizo enviando a su único Hijo Jesucristo para que viva, muera y resucite para darnos la vida eterna, la salvación. Oremos, hermanos. Padre Celestial, amado Dios, en esta tarde estamos delante de tu presencia,
para agradecerte primero, Padre, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, Señor, porque sabemos que somos tus hijos amados, tu pueblo escogido. Gracias, Dios bendito. Gracias por eso. Te agradecemos de todo nuestro corazón. Y al mismo tiempo, Padre amado, te pedimos, Señor, que tú pongas en cada uno de nosotros más fe, Señor, más perseverancia. Padre amado, que seamos cada día con sed de conocerte más a ti, Padre bendito, de leer tu palabra, de compartirla, de orar y de estar siempre de tu mano, Señor. Padre, te pedimos de manera especial que tú nos esfuerces, que tú nos des la valentía, Padre, para no retroceder en nuestras vidas, para no enfriarnos, Señor, para no dar un paso atrás. Que miremos atrás solamente, Padre, para darnos cuenta de dónde tú nos sacaste. Y que siempre miremos adelante, Señor. Que siempre vayamos adelante de tu mano, Padre Celestial. Pon en nosotros, Señor, más sed de saber de ti. Cada día se aumente, Señor, nuestra sed, nuestra fe, nuestra confianza y nuestro agradecimiento hacia ti, Señor bendito. Te pedimos por cada uno de los miembros de nuestra querida iglesia y de nuestras familias, Señor, porque sabemos que estamos en las manos del Redentor, del Salvador, del soberano y omnipotente, que eres tú, Señor y Dios. Quedamos en tus manitas santas, porque sabemos que tú nos cuidas en este tiempo de enfermedad, de miedo, de angustia. Sabemos que estamos en tus manos benditas y estamos firmes más que nada, Señor. Seguros de que tenemos al Padre, que es el médico de médicos, el Señor de señores. Gracias, Señor. Gracias nuevamente y de todo corazón. Quedamos en tus manitas santas, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Seguimos con el tema de la carta a los Hebreos y hoy vamos a leer ahora el capítulo 6, que es el capítulo que nos va a entretener esta tarde, pensativos y estudiando la palabra de Dios. Hebreos 6 dice de esta manera: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo:
De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este pasaje tiene algunos versículos que son un tanto difíciles de interpretación y que muchos han llegado a la errónea conclusión de que la salvación se puede perder. Vamos a intentar clarificar todos estos versículos sin ánimo de declarar que los que tenemos esta convicción somos los que tenemos toda la verdad sin lugar a error, pero sí con la firme convicción de que es la interpretación más exacta y que más se ajusta a la enseñanza bíblica al leer todo su contexto. En primer lugar, voy a recordarles una vez más los versículos 1 al 3, donde dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. En estos tres primeros versículos, lo que el escritor sagrado está haciendo es diciendo que el progreso es necesario en la vida cristiana. Ningún maestro llegaría a nada si no hiciera más que empezar por el principio una y otra vez cuando se pusiera a enseñar, siempre volviendo a la primera página, nunca llegando a la última del libro. El autor de Hebreos dice que sus alumnos deben de proseguir adelante hacia lo que él llama en griego teleiotes, que en la versión Reina Valera se traduce como perfección. Pero en el griego original no implica perfección, lo que implica es una cierta mayoría de edad. Por lo tanto, aquí debiéramos de entender que el autor de Hebreos está diciendo a los lectores que debemos de llegar a una mayoría de edad en la fe cristiana. Es decir, que aprendamos a pensar por nosotros mismos y que cada día reflejemos más y más a la persona de Cristo. El no progresar en el conocimiento cristiano viene a producir una incapacidad infantil para entender la verdad. Es decir, nos quedamos bebés. Frente a este peligro, el autor apremia a sus lectores a que superen los elementos primarios de la verdad cristiana y progresen hacia un conocimiento más pleno. Casiodoro de Reina, como bien sabemos, el que tradujo la Biblia al castellano, versión que todavía utilizamos hasta el día de hoy, en su traducción de la Biblia, que se hizo en 1529, tiene una anotación que él hizo al margen. Y cuando hace una anotación sobre el versículo 1, dejando ya la palabra del comienzo, como él traduce en su versión 1529, dice que se refiere a la doctrina del cristianismo, que es del catecismo de los principiantes, y que no sea menester que volvamos a echar cimientos de obras muertas. Esto lo he recopilado yo un poquito, ¿no? Entonces, en la versión original, en sus notas dice que no sea menester que volvamos a echar obras muertas. Hay un gap, entonces hay un espacio. Entonces yo pienso que él está refiriéndose a eso, que no echemos otra vez cimientos de obras muertas. ¿Y qué son las obras muertas?
Es un poquito complicado a qué se refiere, pero lo que sí vamos a mirar con detalle es a las 6 doctrinas básicas que nos dice el autor sagrado en la carta a los Hebreos, en las cuales no nos podemos quedar estancados. Uno es el arrepentimiento. Y aquí es donde yo creo que se refiere al arrepentimiento de las obras muertas y los pecados. Siempre pensando en el arrepentimiento. Siempre pensando en la necesidad de dejar las obras muertas. De las obras que traen muerte, diría yo, que contaminan, que no mejoran el carácter y que normalmente en aquella época se podían ver como rituales. Por eso Casiodoro de Reina, por ejemplo, habla del catecismo, está hablando de una religión ritualista que era entonces el catolicismo, en lo cual había que hacer cosas para obtener algo. Olvidémonos de quedarnos estancados en ese arrepentimiento que ya tuvimos en su día cuando conocimos a Cristo por primera vez. Segundo, nos habla de la fe en Dios. No se refiere al conocimiento de la existencia o al aceptar la existencia de que hay un Dios. Se refiere a la confianza, a la gracia. Una vez más, la gracia ya la recibimos cuando aceptamos a Cristo Jesús. No es necesario que estemos constantemente volviendo a ese día para pedir a Dios que nos dé otra vez esa gracia salvífica o salvadora. La tercera es la instrucción sobre los bautismos. Aquí hay una pregunta que nos podemos hacer. ¿Se refiere al bautismo cristiano? O yo creo que puede referirse a los lavamientos rituales que hacían los hebreos, los judíos. ¿Se acuerdan? En el judaísmo había unas barricas muy grandes a la entrada de las casas para lavarse antes de comer. Pero también tenían unos pozos de agua corriente donde se bañaban ritualísticamente para ser purificados. También puede ser que hablen del bautismo de Juan el Bautista. Todavía se preguntarían, bueno, el bautismo primario o primero, el que primero aparece, Juan el Bautista, o el bautismo de Cristo Jesús, en el cual nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O por otro lado, ¿será que está hablando de formas? ¿Cómo se hace? ¿Por inmersión? ¿En una piscina o un estanquecito como nosotros tenemos en nuestras iglesias? ¿O en un río, que el agua es corriente, como pedirían los judíos, que fuese agua corriente, agua viva? En el principio, allá por el siglo I, se nos explica que hay formas distintas de bautismo. Decían que el bautismo debía ser por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasaba cuando no había agua? Entonces se nos dice que la costumbre era derramar agua sobre la cabeza de la persona 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que aquí se nos está diciendo entonces es que no nos quedemos estancados en las formas, sino tenemos que tener muy claro qué significa el bautismo. Y el bautismo implica dejar atrás la vida vieja y comenzar a caminar en novedad de vida. También implica una preparación previa. Se nos dice que en el siglo I los padres de la Iglesia pedían al candidato que se iba a bautizar y al que iba a bautizar que hicieran ayuno por lo menos 2 o 3 días antes del bautismo para prepararse. El bautismo es muy importante, pero las formas no lo son. Podemos hablar un buen rato sobre el bautismo, pero creo que es digno de que otro día se haga un sermón. No es hoy el día para hacer un sermón sobre el bautismo. La cuarta cosa que se nos menciona aquí o doctrina es la imposición de manos. La imposición de manos se hacía en distintas
en distintos momentos. A veces había imposición de manos seguida después del bautismo. Algunas iglesias siguen haciéndolo. También había imposición de manos en el momento de la ordenación o para pedir sanidad por un enfermo. La imposición de manos sigue siendo una doctrina en la cual se nos dice no nos quedemos estancados. Yo siempre digo, si tú te sientes cómodo imponer las manos, si sientes paz, hazlo. Si no lo sientes, no lo hagas. No es una doctrina que sea totalmente imprescindible que lo hagamos. La doctrina no nos dice eso. Pero no nos quedemos estancados. La quinta doctrina es la resurrección de los muertos. Y yo estoy convencido, como muchos otros escritores, de que se refiere a los muertos en los últimos días. Porque la sexta doctrina nos dice el juicio eterno. Es el juicio eterno hablando de los que se pierden. El cristianismo siempre debe de recordar a todos que hay al final de la vida un juicio, o una vez muertos, un juicio, y que todos un día vamos a estar presentes delante de Dios. Hermanos, esto es muy importante recordarlo, pero una vez más tampoco debemos de quedarnos estancados. A los incrédulos les debemos de predicar todo el Evangelio. El escritor sagrado no quiere decir que estas enseñanzas no son importantes. Más bien quiere decir que estas enseñanzas son sencillas. No que deban olvidarse, no que deban de negarse, sino que la atención no se debe de limitar a ellas. La perfección moral es lo que hay que buscar, se nos dice. Pero no consiste una perfección moral solamente en esos logros morales, sino en la madurez del conocimiento de Cristo Jesús y toda la palabra. Muchas personas, incluso algunos ministros, se jactan de que predican un evangelio sencillo, pero muchas veces se limitan a predicar solo estas 6 doctrinas, y eso no es un evangelio sencillo, es un evangelio simplista, no simple sino simplista, que nunca presenta alimento sólido a los comensales. Versículos 4 al 8 vamos a mirar ahora, que estos son los que son más difíciles de entender. Dice así la palabra: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Casiodoro de Reina también tiene una anotación al margen en esa versión de la que hablábamos de 1529, y dice que el énfasis está en que no se puede crucificar a Cristo otra vez para que ellos puedan renacer por su muerte. Y yo aquí veo una referencia al sacrificio de la misa, donde piensan que matando a Cristo, aquellos que aquellos que reciben la comunión, reciben su cuerpo y por lo tanto pueden renacer otra vez. Pero también en su nota dice que hay restauración para los que, habiendo pecado, no perdieron su nuevo nacimiento, es decir, que no pecaron de muerte. Ahora bien, ¿qué es pecar de muerte? Pecar de muerte es la apostasía. Y la apostasía es que de una forma deliberada, después de conocer a Cristo, deciden negarlo y apartarse. Si esto sucede, no se puede volver a echar cimientos para construir sobre ellos una vida cristiana. Pero tengamos en cuenta
que este pasaje fue escrito en una época de persecución. Y hubo muchos que, intentando salvar su vida física y negaron a Cristo. Para ello se aplica esa enseñanza de Marcos 8:35 en la que Jesús dice: el que quiere salvar su vida, la perderá. Por ello yo entiendo que este tipo de apostasía es el pecado capital. Pero este pasaje está escrito para aquellos que profesan ser cristianos. Esos cristianos que gustaron, pero yo creo que no experimentaron. Cristianos que fueron partícipes de la gracia común, pero no recibieron la gracia personal. Tuvieron una participación relativa del Espíritu Santo, pero no la divinidad. Tuvieron conocimiento de la verdad, pero no posesión personal de la misma. Muchas veces vemos en los domingos, en nuestras iglesias, gente que canta, gente que aplaude, gente que incluso danza, y no son creyentes. Pero de alguna forma se gozan por la experiencia que ven a su alrededor. Yo creo que a estos son los que tienen que tener mucho más cuidado que nosotros. Esta advertencia en contra de la apostasía, aunque el escritor sagrado en ningún momento dice que se da, sino que se puede dar, habla de una forma hipotética y dice sí, o sea, que se cuestiona. En ningún momento el autor afirma o niega la posibilidad de que el creyente verdadero apostate. Pero aquel que comienza en los pasos, que gusta, pero nunca llega, ese es el que va a echarse atrás. También es una advertencia contra la inmadurez espiritual. Por eso anima a los creyentes a que sigan, porque Dios los disciplinará y la disciplina va a ser dura. No nos quedemos, hermanos, estancados. Al mismo tiempo es un pasaje de ánimo. Anima a los creyentes a seguir perseverando, seguir hasta el final, no quedarse atascados o dar vuelta atrás. Y en el versículo siguiente, el escritor sagrado, en el 9, va a dar a entender que él no duda de la firmeza de todos los creyentes. Y así dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Es decir, aunque os hablo duramente, confío en que Dios os ha salvado y que vosotros vais a perdurar hasta el final. Como hemos dicho, no debemos de pasar por alto que el escritor sagrado está hablando aquí de un caso hipotético, o sea, es decir, no de algo que ha pasado, que él haya visto y experimentado, sino quizá de algo que podría pasar. Pero que si el creyente verdadero da marcha atrás, apostata, niega a Jesucristo, no hay remedio. Sería muy duro. Nosotros no vemos una salida. Pero uno de los padres de la iglesia contestó: sí, para el creyente es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Así que, hermanos, no nos hagamos perezosos. Sigamos adelante. El reproche ha sido duro. La advertencia es muy solemne. Pero yo diría, la situación aún no es desesperada. Lo que se nos pide en los versículos 7 y 8 es que produzcamos fruto. ¿Estamos produciendo fruto? Aunque sea un poquito. Por último, en el tercer punto que quiero hacer, los versículos 9 al 12, nos habla de un llamado mucho más luminoso.
Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque así hablamos. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En toda la carta a los Hebreos, este es el único pasaje en el cual el escritor les llama queridos hermanos. Y esto viene justo después de la reprimenda, de la el regaño que les ha hecho, porque les ha hablado duramente, ¿verdad? Es como si les dijera, os he tenido que hablar duramente, pero os he hablado en amor y por el amor que tengo hacia vosotros. Lo curioso es que aquí vamos a ver que no está regañando o hablando a un grupo de personas. Está hablándoles a individuos, a todos y a cada uno de ellos. En esto muestra el escritor su amor y su preocupación por los individuos. Al leer la Biblia, sobre todo si vamos al Antiguo Testamento y en las genealogías del Nuevo Testamento, encontramos capítulos enteros dedicados a nombres propios. Cuando yo leí algunos de esos, fulanito, hijo de, y otro nombre, y capítulos enteros así, yo a veces decía, ¿no sería más fácil quitar todo eso y saltar al último versículo y seguir con la historia? Luego me di cuenta que no. Dios le da importancia a los nombres. Es decir, le da importancia a lo que hicieron, a lo que hacen los individuos. Y como hemos dicho en otras ocasiones, y lo repito otra vez hoy, Dios te conoce y te llama por tu nombre. Aquí el escritor sagrado mantiene una esperanza inquebrantable en cuanto a los lectores de estos renglones y a todos los que tienen a Cristo como Salvador. Les está alentando a cultivar una seguridad más confiada en sus propios corazones. Esto se basa en el amor que han mostrado hacia los hermanos. Mire, si queremos saber si uno es creyente o no, se sabe por el servicio y el amor hacia los hermanos. Porque esto es prueba de que hay vida espiritual. Y aún así todo nos dice, no os quedéis ahí estancados, progresad, moveros. Este es el llamado más luminoso, más excelente que el escritor de los Hebreos nos podía hacer. Y esto es lo que debemos de quedarnos hoy en nuestra mente si nada más recordamos de este mensaje. No nos estanquemos, progresemos. Y por último, vamos a ver los versículos del 13 al 20, donde vamos a ver o hablar sobre la esperanza que no falla. Dice así la palabra de Dios. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta,
Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios le hizo muchas promesas a Abraham. La última la hizo con juramento. Y esta promesa no fue solamente para Abraham, sino para todos los patriarcas que siguieron después de Isaac, y llega hasta nuestros días, hasta la Iglesia. La promesa es que seríamos bendecidos grandemente. ¿Por qué la Iglesia se beneficia de esta bendición que fue hecha a los patriarcas de Israel? Pues porque nosotros también somos Israel. Fuimos injertados en el olivo judío, en el olivo de Israel, por nuestra fe en Cristo Jesús, el Mesías de Israel. Ahora bien, podemos saltar de alegría, gozarnos en la promesa, pero cuidado, hermanos, a veces para recibir las promesas hay que tener paciencia. No son como el café instantáneo. No se olviden que Dios le prometió a Abraham que le daría un hijo. Abraham tuvo que esperar pacientemente 25 años. Así nosotros debemos de esperar pacientemente. El escritor sagrado nos asegura también que tenemos un ancla muy segura. Los barcos sin ancla van a la deriva. Si el ancla se resbala y no agarra, pues no es segura, pero nuestra ancla es segura, no resbala. Es más segura de lo que realmente nos podemos imaginar. ¿Has pensado por un momento que Dios juró por sí mismo? Dios no puede mentir. Nos dice aquí el escritor que es imposible que Dios mienta. Y ese ancla entró firmemente detrás del velo, es decir, en la mismísima, diría yo, presencia de Dios. ¿Qué más necesitamos para saber que Dios nos ha salvado, nos ama y nos bendice? Que agarrarnos a ese ancla que es Jesucristo, que llegó a la promesa o a la presencia de Dios detrás del velo, donde nosotros ahora también podemos entrar, gracias a que Cristo murió en la cruz por nosotros y nos salvó. En conclusión, amigos y hermanos, lo primero que quiero decirles es, como siempre, hablando a aquellos que todavía no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador. La palabra nos dice, o hemos leído hoy, que la doctrina básica, primero que debemos de animarte es a que te arrepientas de tus pecados, de tus malas obras, de esos rituales que crees que te pueden salvar, o de los amuletos, etc. Creas en Jesucristo y te bautices para el perdón de tus pecados. Agárrate a esa ancla segura, firme, detrás del velo, o sea, en la presencia de Dios. Y que después progreses, y todos progresemos en el conocimiento de la verdad. Que no nos quedemos estancados en los conocimientos básicos del cristianismo. Dejemos atrás las obras y los ritos que no nos sirven de nada. Produzcamos el fruto digno de Jesucristo, sabiendo que su sangre nos avala. Él murió por nosotros una vez para siempre. No nos desviemos de esta seguridad. Recuerda que Dios te llama por tu nombre. Maravillosa seguridad que Él me conoce. Y me conoce con todas mis faltas, mis pecados, mis defectos. Pero su promesa es firme. Él no miente. Fui comprado por la sangre de Jesús. Y al cielo voy por su sangre. Que Dios les bendiga. Amén.
Gracias a Dios por su palabra expuesta en esta tarde a través de su siervo. Meditemos lo que ella nos ha dicho y pongámoslo en práctica con la ayuda del Señor. Gracias por ese regalo de la salvación, por ese amor tan grande, por esa fe depositada en nuestros corazones y llevarnos adelante día a día. Oremos. Amado Dios Todopoderoso, venimos a ti agradecidos por poder hablar a cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra que nos dejaste como el tesoro más grande, con esas enseñanzas, Señor, que llegan a lo profundo de nuestro ser. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias porque tú nos llevas día a día en crecimiento, Padre Santo. Que no nos quedemos atrás, Señor. Que sigamos adelante, Padre amado, con todo lo que tú nos das. Con esa palabra viva y eficaz. Con esa palabra, Señor, llena de amor. Gracias por enseñarnos, Señor, que todo lo hacemos por fe, Señor. No lo hacemos, Señor, solamente por obras, sino que las obras es una consecuencia del agradecimiento que tenemos a ti, Señor, por tu regalo maravilloso de la gracia. Gracias por escogernos, Señor. Gracias porque cada día vamos avanzando, Señor. Las bases del cristianismo son fundamentales, son básicas, porque sin ellas no podríamos avanzar, Padre eterno. Pero gracias porque día a día vas edificando nuestras vidas. Gracias porque esa palabra se va profundizando y va creciendo, Señor. Queremos cada día más saber de ti, Señor. Queremos acercarnos más a ti, conocerte más, Señor. Aquí estamos listos, preparados, Señor. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Encomendamos, Señor, esta semana en tus manos. Guíanos, ayúdanos, protégenos. Que podamos vivir en tus mandatos, en tus ordenanzas. Que podamos alimentarnos de tu palabra. Que podamos alabarte, adorarte. Darte primer lugar, Señor. Ser de buen testimonio a las personas que nos rodean, empezando en nuestro hogar, Señor. Ayúdanos a hacer esa luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos a llevar la paz tuya, Padre Santo. Ayúdanos a mantener el gozo tuyo y permanecer en esa fe que tú nos has dado. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Sigamos adelante confiando en las promesas del Señor, esperando que muy pronto podamos reunirnos en el templo, estemos orando para podernos ver físicamente y de esa manera poderle exaltar también al Señor. Les amo en el amor de Cristo y sigamos en oración unos por otros.